Hola a todos, mi nombre es Valeria Ramírez, soy profesora de inglés licenciada en educación y les traigo este video principalmente porque considero que hay una gran necesidad, por lo menos en la comunidad cristiana, de volver a traer el cristianismo en la educación, ¿ya? Bueno, este video más que nada lo hice pensando en muchas familias que quizás nunca han escuchado del término de homeschool o tienen muchas dudas como para empezar a interiorizarse sobre el tema. Les comento, yo he estado, es un tema que a mí me llama mucho la atención. Realmente he estado leyendo, me he informado, he ido a conferencias y encuentro que esta es una de las formas donde los padres tienen la libertad de poder educar a su hijo eh, respetando lo que ellos creen. ¿Ya? Así que, bueno, les preparé un PowerPoint y, bueno, vamos a empezar. Voy a hacer un poquito más pequeña, ¿ya? Bueno, como les decía, este video es más que nada un tema de introducción. Creo que lo hice bastante cortito porque no quise seguir profundizando, a, a, sino que responder como las dudas más globales y para empezar a conocer esta área de la educación. Bueno, creo que primero, antes que todo, es importante mencionar, hay un ministerio acá en Chile que se llama Homeschool Consagrado al Señor, que lo, eh, lo empezó la señora Karin Mazurek. ¿Ya? Ella fue homeschooler y comenzó este ministerio. Ella se ha encargado de llevar esta comunidad por varios años y la verdad es que dentro de su página ustedes van a encontrar mucha información. Ellos se encargan de brindar el apoyo, ¿ya? Y eh, a lo largo de todo de este proceso de educación, ¿verdad? De educación en casa. Así que les recomiendo que vayan a conocer su página, a conocer su ministerio, porque está todo muy completo. ¿Okay? Así que yo saqué mucha información de allá y bueno, también de libros y también eh, tomando en cuenta eh, lo que estudié, ¿verdad? Bueno, entonces, lo primero que quizás necesitamos entender es qué es homeschool. Homeschool es una palabra en inglés compuesta que habla de la educación en casa. Simplemente es eso. Los padres están a cargo de la educación de sus hijos. ¿Ya? Bueno, este es uno de los un libro que se llama Esquizofrenia Intelectual, con el que yo empecé a indagar el tema más a fondo para entender un poco sobre cuál es el problema que nosotros podemos encontrar en la educación pública, que podamos decirlo así, desde un punto de vista cristiano. Y este libro está escrito por John Rushdani. Él, la verdad es que fue una de las personas que llevó o que promovió este movimiento de la escuela cristiana y homeschool, eh, teniendo en cuenta de que la educación pública realmente no, bueno, primero estaba a cargo del Estado y por lo tanto se separa completamente de cómo formar a cristianos, sino que forma a generaciones, eh, todos buscando la igualdad. Por lo tanto, se formaban estas generaciones, se siguen formando,
y se olvida completamente del cristianismo, porque creo que está de más decirlo, y se encarga de fomentar el humanismo, ¿ya? Entonces, bueno, una de las cosas que me llama mucha atención de Rushdie es, bueno, una de las, quise dejarles acá una pequeña extracto de este libro, y dice, la escuela pública es ahora inequívocamente una escuela estatal y su concepto de educación es inevitablemente estatista. Esto es evidente de varias maneras. En primer lugar, la educación ha dejado de ser una responsabilidad del hogar y se ha convertido en una responsabilidad del Estado, incluso si los padres están en mejores condiciones para educar a sus hijos que el Estado. Por lo tanto, se ha destruido un derecho familiar básico y se ha afirmado el control del Estado sobre el niño. Bueno, este es el capítulo que habla sobre el Estado y la educación. Bueno, entonces, nosotros, si empezamos a pensar desde un tema histórico, nosotros vamos a encontrar que la educación en casa siempre ha existido. Y, y en cambio, la escuela es un invento de hace muy poco, ¿ya? Desde la revolución industrial, donde se necesitaban obreros, entonces necesitaban generar esa mano de obra. Y es por eso que nace la escuela, ¿ya? Pero el tema de la educación en casa siempre ha existido. Ok, ya, entonces, para entrar un poquito más en terreno, tenemos diferentes tipos de educación definidas por la Ley General de Educación en Chile. Tenemos la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Entonces voy a leerles lo que dice. Dice, para la educación formal la define como aquella que está estructurada y se entrega de manera sistemática y secuencial. Está constituida por niveles y modalidades que aseguran la unidad del proceso educativo y facilitan la continuidad del mismo a lo largo de la vida de las personas. Este es el colegio que nosotros todos conocemos, ¿ya? Que se adhiere al currículum secular, al currículum, en este caso, que nosotros tenemos el Ministerio de Educación. Luego tenemos la educación no formal, que dice que es todo proceso formativo realizado por medio de un programa sistemático, no necesariamente evaluado, y que puede ser reconocido y verificado como un aprendizaje de valor, pudiendo finalmente conducir a una certificación. Y luego tenemos la educación informal. La educación informal es todo proceso vinculado con el desarrollo de las personas en la sociedad, facilitado por la interacción de unos con otros y sin la tuición del establecimiento educacional como agencia institucional educativa. Se obtiene una forma no estructurada y sistemática del núcleo familiar, no de los medios, de los medios de comunicación, de la experiencia laboral y en general del entorno en el cual está inserta la persona. Entonces aquí nos damos cuenta que homeschool vendría siendo o entra en la clasificación de la educación informal. Ahora, ¿es legal en Chile el homeschool? Muchas veces cuando nosotros, por lo menos a mí me pasó en la misma universidad, que profesores no entendían, no conocían esta educación, este tipo de educación, y pensaban que esto podía estar fuera de la ley, que podrían estarse violando los derechos del niño, pero la verdad es que la Constitución da el derecho, en el artículo 19.10, da el derecho a los padres como educadores de sus hijos, ¿ya? Ellos tienen la primera opción de brindarles la educación que ellos estimen conveniente. Y como ya vimos en la Ley General de Educación, define la educación informal en, dentro de la ley. Entonces, por lo tanto, es algo que sí es legal en Chile. ¿Okay? Uno de los, bueno, acá vamos a ver algunos de los beneficios que, para mi opinión, es una de las
lo más importante a la hora de pensar en hacer homeschool o por qué homeschool es tan, es tan enriquecedor. Y por acá tenemos la flexibilidad. Acá, homeschool, los padres o las personas que están a cargo de la educación del niño, ellos distribuyen el horario según las necesidades o según lo que tengan que hacer. ¿Ya? Tienen, durante el día ellos ven en qué momento sería adecuado para enseñar. Las relaciones sociales crecen y se relacionan con personas de diferentes edades. Generalmente está ese mito de que los chicos están en una burbuja, que los chicos homeschool no van a compartir con qué pasa con las amistades, etc. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, homeschool, los chicos se relacionan con personas de todas las edades. Pueden ser desde su hermano más pequeño hasta sus abuelos. Entonces, es más enriquecedor. Y también, no sé, cuando hablamos de homeschool, también pensamos en talleres que los niños, donde los niños puedan desarrollar talentos y dones, ¿verdad? Entonces, ahí también hay una oportunidad para relacionarse con los demás. Bueno, eso, ¿verdad? Entonces, en otro lado tenemos supervisión e influencia. En el colegio nosotros nos encontramos que un profesor está a cargo de alrededor 40 niños en una sala. En cambio, en homeschool es un adulto o incluso o más adultos están a cargo y están supervisando el trabajo del niño. Es mucho más personalizado. Y por último, creo que una de las más importantes y por la que muchos de los cristianos deberíamos considerarlo es la libertad para escoger las materias. ¿Ya? Se estudia lo que se considera importante para la familia. En el caso de una familia cristiana que quiera implementar homeschool, finalmente es por un tema de que ellos desean enseñar a sus hijos en la palabra de Dios, que todo lo que ellos aprendan tengan un fundamento bíblico, ¿ya? Entonces, esto nosotros no lo encontramos en los colegios. Así que creo que esa es una de las principales razones por la que las familias cristianas deberían considerar esta opción. Ahora, creo que una de las formas, una de las cosas que siempre se preguntan es cuáles son las formas de validación, cómo nosotros mostramos que nuestros niños están siendo educados. Hay tres formas. Una es por los exámenes libres que están, que se rigen o evalúan las materias de acuerdo al currículum chileno, ¿ya? Esa es una de las formas. Y para hacer esto, uno tiene que inscribirse en el Departamento Provincial de la Educación y es ahí donde piden diferentes papeles. Creo que, claro, entonces piden un formulario de inscripción, la cédula de identidad y certificado de nacimiento del chico, del niño, certificado, el carnet de identidad, el tutor y certificado de estudios anteriores, si es que el niño ya había estado en la educación formal. ¿Ya? La otra forma es las escuelas sombrillas. Ya, entonces, por ejemplo, si nosotros no estamos de acuerdo con el currículum secular, que sería en este caso el del Ministerio de Educación, y quisiéramos nosotros enseñarles de acuerdo a un currículum cristiano, ¿cómo lo validamos? Bueno, en ese caso tenemos
la opción de las escuelas sombrillas. Es decir, es como si los chicos están estudiando en otro país. Entonces, uno va subiendo a la plataforma de estas escuelas sombrillas y suben ahí las calificaciones y envían reportes a estas escuelas. Entonces, a fin de año, estas escuelas emiten el certificado que ellos estudiaron y generalmente en Estados Unidos. Y luego esas notas pasarían a Chile para que fueran validadas en el caso de que después se quiera reintegrar a la educación formal. Pero esa es una de las formas. Y finalmente los colegios homeschool, ¿ya? Que son colegios reconocidos que entregan el material para seguir al pie de la letra. Más adelante vamos a ver cuáles son esos colegios homeschool. Que también tenemos colegios homeschool chilenos que son online y tenemos se me olvidó. Ya, lo otro importante que no dije fue sobre los exámenes libres. Los exámenes libres se puede medir por año, por año, por semestre y no, es por año o por mayoría de edad. Ya cuando los chicos ya tengan mayoría de edad, ellos rinden este examen para demostrar sus estudios. ¿Ya? Otra cosa importante que se me olvidó mencionar es el tema de las escuelas sombrillas. Nosotros en Chile tenemos un convenio con la Haya, entonces nosotros eso permitiría, como los chicos están matriculados en estas escuelas sombrillas en el extranjero, permitirían a los chicos matricularse en universidades de Estados Unidos o que tengan convenio con la Haya. Incluso pueden matricularse a universidades chilenas si quieren como estudiante extranjero a través de la apostilla que es el timbre donde validan los estudios. ¿Okay? Eso. Ya, entonces, una de las preguntas que me hicieron fue sobre las fechas. ¿Cuáles son las fechas de inscripción? ¿Cuándo nosotros tenemos que estar listos para poder saber en qué momento tenemos que inscribirnos? Y en el caso de los exámenes libres, es importante también hablar que cuando nosotros queremos integrar, o sea, sacar a los chicos de la educación formal, tenemos que sacarlos cuando termine el año, cuando ya termine la matrícula y cuando tengan que volver a matricularse, usted no lo matricula, ¿ya? Y empieza a hacer homeschool. Y si quiere validar por los exámenes libres, de acuerdo al Mineduc también ofrece de sus libros todos los recursos para que ustedes puedan educar en casa. Y los periodos de inscripción empiezan desde el 6 de abril hasta el 11 de mayo. Este es el primer periodo, para que el examen lo puedan dar desde el 5 al 14 de agosto. Ya, esta fue una fecha actualizada por el tema del virus. Después tenemos un segundo periodo de inscripción, que es desde el 12 de mayo hasta el 31 de agosto, para que ustedes después puedan rendir el examen del 7 al 16 de octubre. Eso es con respecto a los exámenes libres. Y sobre las escuelas sombrillas, nosotros nos vamos a dar cuenta de que cuando hablamos de escuelas sombrillas americanas, las inscripciones empiezan en abril hacia adelante y en latinoamericanos, las escuelas sombrillas latinoamericanas empiezan en septiembre.
o sea, eso más que nada habla, no es como que sean dos escuelas diferentes, sino que depende del currículum que ustedes vayan a optar. Y el colegio homeschool tiene su propio calendario. Pero antes de ingresar al tema de cuáles son los currículums, cuáles son las opciones, hay algunas preguntas que es importante que se mencionen, ¿ya? Bueno, esta idea me la entregó una prima que es Carolina. Ella tiene a una chica, ella vive en Estados Unidos y ella me ha estado ayudando bastante con este tema de homeschool. Las dos nos hemos estado eh, apoyando en esta área. Eh, y ella recibió, para ya empezar a ver qué currículum ella podría ocupar con su hija, ella recibió como una revista y entre esas cosas encontró este como tipo de cuestionario, ¿ya? Que viene del Ministerio de Rainbow Resource. Entonces, bueno, si se dan cuenta, las palabras no las quise cambiar porque así no me funciona esta cosita. Acróstico, creo. Entonces, ya, la primera pregunta empieza por el tema de la fe, sobre lo que nosotros creemos. Las preguntas son, ¿por qué estás educando en casa? ¿Cómo luciría el éxito? ¿Cuál sería nuestro concepto de éxito? ¿Qué cosas considerarías como las más importantes que tus hijos debiesen aprender? ¿Ya? Es importante hacer estas preguntas para saber qué tipo de currículum a nosotros nos puedan, es lo que nosotros estamos buscando. Luego, los alcances. ¿Cómo crees que tus hijos aprenden? ¿Cuál es la visión de la educación en casa que ustedes tienen? Y también es importante hablar sobre el tema del dinero. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por la educación de los niños? Y en esto nosotros vamos a encontrar que hay currículums que hay una gran... los valores son... hay de todos valores, ¿verdad? ¿Y qué recurso tienes más, tiempo o dinero? Es importante también tener en cuenta eso. Ya. Ahora hablando de los chicos, ¿cómo aprenden tus hijos? ¿Cuál es, viendo, escuchando o haciendo? Recordando que hay diferentes tipos de aprendizaje y diferentes tipos de inteligencias. ¿Qué motiva a tu hijo a aprender? ¿Tienes hijos con necesidades especiales? También es importante tener eso en cuenta. Respecto a la vida, ¿en qué etapa de la vida está tu familia? Adolescente, preescolares, etc. ¿Qué sucesos especiales a largo o a corto plazo tendrían incidencia en la educación en casa? Y por último, respecto a ustedes, ¿cuáles son tus prioridades con respecto al tiempo o limitaciones? ¿Qué es lo que ustedes consideran más importante en este proceso? ¿Y cuánta estructura necesitas? Si necesitas que esté todo bien ordenado o que haya más libertad para poder aplicar este currículo. También nos vamos a encontrar que existen diferentes tipos de homeschool. Ya el abanico se nos empieza a abrir, y después se van a dar cuenta que no va a parar de abrir porque realmente esto se trata de la libertad que tienen los padres para poder educar a su hijo. Entonces, esto es bastante rápido, o sea, esta información es súper corta, porque no quise meterme, pero lo muestro por el tema de que para que sepan que hay muchas opciones. Y bueno, acá tenemos 6, ¿ya? Y tenemos el homeschool tradicional, que es en realidad traer la escuela a la casa. Luego tenemos el clásico, que se divide en 3 etapas y se enfoca en pensamiento crítico. Charlotte Mason también se enfoca en la narración, la discusión y el estudio del arte, naturaleza y poesía. Es bastante, funciona como para, por ejemplo,
en familias donde tenemos a un niño y tenemos a un adolescente, entonces el niño puede narrar lo que se va a estudiar y el adolescente puede escribir un ensayo y dependiendo de sus edades eso se va dividiendo las tareas que tienen que hacer. Luego tenemos aprendizaje por unidades, que este sí se recomienda para familias grandes, que son varios chicos a los que se está haciendo homeschool. Entonces, todos los chicos están estudiando la misma unidad, pero también se divide respecto a las capacidades que en ese momento los chicos tienen. El unschooling no se rige por currículum o planes de estudio. El niño aprende de acuerdo a sus propios intereses. El ecléctico puede tomar cualquiera de estos, ¿ya? Ahí la persona que está encargada de educar, ella o él elige qué tipo ocupar en el día a día. Y finalmente, acá tenemos diferentes opciones de currículums cristianos, que es en realidad lo que con este video quería enfocar. Podemos encontrarnos colegios online como ABECA, Accelerated Christian Education, Alpha Omega Academy. Imagina que es chileno, se rige con el Ministerio de Educación, pero hace el currículum también le dan un enfoque cristiano. Luego tenemos Betel, Hebron. Currículum en español, ¿ya? Tenemos Vara y Callado, Educación, Joseph House School, Classical Conversation Community, Lemon House, Accelerated Christian Education y libros AILAS. Si ustedes se dan cuenta, creo que ABECA también ofrece el material. Cuando hablamos de colegios y currículum son cosas diferentes, ¿ya? El colegio aporta videos, hay un profesor, puede estar al otro lado de la cámara. En cambio, el currículum es los recursos. Se entregan los recursos y la familia ve cómo implementa esos recursos, ¿ya? Entonces, esos recursos los tenemos en español. Esos son los que hay en español hasta ahora. O sea, no estoy segura, la verdad que no, solamente puse las que yo encontré. Luego tenemos el currículo americano, que sería en inglés, y ya acá se abre un mundo de posibilidades. Tenemos a Beca, Accelerator, Christian Education, Generations, the Foundation for American Christian Education, LifePack, Sunlight, and Veritas Press. ¿Ya? Y también tenemos la opción de currículum bilingüe, ¿ya? BrainPop, Khan Academy, Time for Learning, para que se trabaje con 2 idiomas. Y finalmente, bueno, dejo esta pequeña cita que es de Andrea Schwartz. Ella es parte de la Fundación Calcedonia en Estados Unidos y ella es una de las mujeres que la verdad es que tiene mucha experiencia con respecto al homeschool y también enseña a las mujeres, las apoya durante ese tiempo. Y la verdad es que hay mucha información, ella hace muchos videos, tiene su propio ministerio y entre una de los videos que ella daba, me quedé con esta frase, ¿ya? Que dice, si haces lo que Dios te pide que hagas, es imprudente pensar que Él no te equipará para hacerlo. Entonces, estaba hablando de la educación de los hijos, ¿ya? Porque nosotros tenemos, como cristianos y como, bueno, en mi caso, futura madre, si llego a tener hijos, nosotros tenemos la obligación de enseñarles en la palabra del Señor. Y entonces el Señor nos manda, nos pide que lo hagamos y generalmente nos asustamos en el tiempo de que cómo vamos a educar, no tengo tiempo, no hay dinero, pero
tenemos que entender que esto es algo de que el Señor nos pide y los niños necesitan ser educados en la palabra del Señor, que sea su caminar diario. ¿Ya? Entonces, es importante recordar eso, que el Señor nos va a estar acompañando, nos va a bendecir. Si nosotros tomamos esta decisión, el Señor nos va a sostener y Él mismo nos va a ayudar a llevar a cabo este proceso. ¿Ya? Así que eso, no sé si hay alguna duda, pueden escribirme, no hay problema. Si quizás existan más dudas o necesitan más información de algún otro tema, quizás en ese momento yo no sepa cómo contestarlo, quizás pueda hacer otro video haciendo algo parecido a esto. No sé si se me quedará algo en el tintero, pero siempre recordar que finalmente la educación no se le delega al Estado, sino que es algo que es una responsabilidad de la familia. ¿Ya? Eso creo que es, es todo lo que tengo para contarles por ahora. Así que eso, espero que tengan una muy buena tarde, tarde-noche. Así que eso, muchos saludos y bendiciones, hermanos.